pero muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos listos con otra edición viernes de Pasión Estudios, listos para llevarles todas las informaciones, pero antes tengo que saludar a los chicos, sí señores, tengo que saludar al señor Franco da Rosa. ¿Cómo está, Franquito? ¡Hora! 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 ¿Cómo están, chat? ¿Qué tal todo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal los...? Bien los huevos, bien puestos. Bien puesto. Tuvo un altercado ayer Franco da Rosa, por cierto. Hoy de madrugada. Ah, de madrugada. Ahora tenía que Sí. hacerlo. No, ¿cómo que soy yo? Nada que ver. Hola, mi querido José Barrios. ¿Cómo te va? Hola Marquitos, bien, excelente. Viernes Picante, ¿eh? Viernes picante. Picante. Mañana juega Olimpia. Mañana juega Olimpia justamente un Partido- clásico más. Clásico blanco y negro. ¿O no se llama Un clásico? partido más. Un partido más. ¿No será la partido más. venganza de esa copa que se fue, la Supercopa? La venganza. ¿No será ¿Será la venganza? Hola, Belén, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Marquitos, mi gran ¿Cómo estás? compañero, amigo Igualmente. de la vida, mi brother, Claro. mi pana. Sí, Vos sabés que yo te aprecio, ¿verdad? igualmente. ¿Qué pasó acá, ¿También? Claro. ¿Sí? Claro. No es bola. No, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, Gracias, Franco. Bien, yo bien. ¿Y ustedes? Súper bien. Expectante de lo que va a ser ya este fin de semana. Sí. A los partidos que se vienen. La fecha que ya arrancó hoy a la mañana con el partido 2 de mayo. Mallorquí. Creo que perdió 2 Perdió 2 de mayo, perdió ¿Quién 1-0. Va épico la gente de Pedro Juan Caballero. 1-0 perdió 2 de mayo. ¿Quién picó lo que Y ya espera directamente a la próxima fecha que va a jugar contra Cerro. Y no va a jugar a las 9 de la mañana. Qué lindo ambiente hoy. No. Qué lindo ambiente laboral. ¿Por qué? ¿Por qué lindo ambiente laboral, eso? Franco? ¿Por qué Eso, decís que hay un lindo Quiero- ambiente Hoy laboral? estamos todos ¿Qué? felices. ¿Cómo están, chat? ¿Cómo andan? Hoy un día de relax, de hablar con nosotros. Todos nos queremos, somos todos por iguales. ¿Cómo andan? Importa el lugar. Vos sabés El que... sol siempre es. Quiero arrancar con Cerro. Oiga, Nelson. Hacele, Hace ya que no está poco, Nelson, Quiero remedale. Arrancar con Cerro. No. Hace bien. Hace vos. Hace bien. Hace vos. No se olviden del pelo, por favor, chicos. Hace vos. Dale. Ahí está. Decí la hora. ¿Qué arrancan con Cerro? La hora. 13-5. Se fueron hoy al TEI las candidaturas para Cerro. La ceja. ¿Qué opina vos? ¿Qué opinas, Marquito? Y bueno, habló justamente Dagoberto Mareco, presidente del TEI, que dijo que hemos recibido los recaudos pertinentes, están correctos, son 2 miembros los que ya están inscriptos justamente. Hoy apareció el movimiento. Aparecieron los dos. Aparecieron los dos. Apareció con la banderita Carrizosa. Somos de Cerro, decía Somos de Cerro. Somos de Cerro. la banderita. Y él habla que es una lista que su prioridad es el club. El movimiento institucional azulgrana. Así se llama. Sí. Así se llama. Muy Movimiento Mía. 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 institucional. Y azulgrana, mía. estuvieron al ritmo de la murga. Mía. También. ¿Cómo soy? Y que se fue gente de murga. Con Ah, bombo, ¿entendés? hinchas organizados. Y no sé si eran los hinchas. Capaz que sí. Capaz que Los sí era la murga de Cerro, ¿verdad? No. ¿Algún dinero corrió para que toque? Obviamente. Vos pensás que van a Esa hacer... ahí, pam. Avante, Zapac. Y su gente. También se fue Ariel Galeano, Ariel Martínez. Martínez, Ajá, sí, que sí, es sí. el- No se me confundo. También se fue Ariel Martínez a presentar su candidatura Claro. con su movimiento. La otra opción. Sí, y dijo que exactamente dice, no me sorprendió lo de Zapac, es sin duda el inicio de una nueva era. O sea que de parte de él. Eso dijo Ariel Martínez. Es como que ya confirma que va a haber una nueva corriente desde el próximo periodo en Cerro Porteño. Claro, dice, no creemos en el modelo de gestión de los mesías, sino en el trabajo en equipo. Qué fuerte. Sí, porque hubo una llegada de Carrizosa y demás. También habló el movimiento cerrista de Ariel Martínez.
que presentó su candidato. Para mí no fue una sorpresa, justamente lo que estabas mencionando, lo de Juan José Zapac. Pero, muchachos, hasta los propios compañeros de Juan José Zapac saben que el hincha no banca más la gestión, que ya es insostenible. Por más que quiera el hincha, los dirigentes y demás mantenerlo a Zapac, ya saben que es insostenible. ¿Cuántos? Son 14 años, muchachos. O sea, lo bueno, lo único que hizo... Sí, funciona. Y no son, o sea, de tantas promesas que metió qué no durante todo este año, tantas promesas que metió, que le prometió al hincha azulgrana, al socio, al pueblo, al hincha común, al hincha Bareté, a todo tipo de hincha cerrista. Yo creo que en un momento también cansa no ver promesas que se cumplan, ¿verdad? No. ¿Cuántas veces se prometió el tema de la Copa Internacional y hasta el momento no puede ser que Cerro no Pero tenga de igual verdad, manera es de muy verdad, complicado. Es mucho o sea, tiempo, de verdad. vos no podés, siendo presidente, o sea, sabiendo de que Cerro no sale ni campeón de acá en Paraguay, no podés venir a prometer una Copa Internacional. Primero tenés que hacer las cosas bien acá. Si querés llegar a tratar de conseguir algo. A mí demasiado me duele lo de Cerro. ¿Cómo se maneja el club? No, porque no me gusta Zapac, ni lo que ofrece la gente de Zapac. Pero tampoco me gusta la oposición. O sea, no tenés... Vos, Franco de Rosa, hoy no te gusta Todo lo que ningún sea tipo... Si ninguna agarra Mandrake, candidatura. si agarra ¿Eh? Mandrake o ese, ¿cómo se llama? Alberto, quien vos quiera. Agarra el club, va a estar mejor. Quiero algo nuevo, aunque sea Pepito del barrio que agarra el club. Quiero algo nuevo. O sea, vos no Pues confías... tampoco hay una oposición que yo diga, este tiene que ser, porque este es el que me representa No a hay mí. ninguno. A mí no me representa ninguno. Ninguno luego. Prefiero que no esté Zapac, ¿verdad? Pero que diga, este es el Vos no que confías tiene que en ser. ninguno que haya sido parte de la directiva de Cerro Porteño y que se candidate ahora como... No, en general tampoco confío en nadie. O sea, Pucha. no hay, Entonces- no hay un candidato que yo diga, este es mi candidato, con él me siento identificado. Ninguno. Están diciendo que mi micrófono suena muy alto. A ver. Que el de los Ya está, demás ya está. Ahí está, ahí ya Dice, está. no Muchas gracias, está mi gracias. presi querido. Dice, a la pucha. No, está todavía. Claro, por más que no te Está guste, es todavía. alguien nuevo. Eso es lo que yo quiero, alguien ¿Por qué nuevo. te dicen anticerrista, Franco? ¿Eh? ¿Por qué te dicen eso? No sé. Porque Diego siempre dice... Bombazo, el empresario italiano Zapalino estaría postulándose a las elecciones de Cerro Porteño para la presidencia. Zapalino. Zapalino. Y después- Zapalino. Zapaxiño. Ah, parece, ¿eh? Zapalino. Joan Josep Zapaciño. Joan Josep, imagínate. Coqui, saluda a tu hermana. ¿Eh? Dice el chat. Aupecha. Sí, ¿usted quién creen que fue el que me tiró huevo? ¿Nelson o Zapac? ¿Huevo? Atención con esto. Tirá un huevo a- Atención con esto. Música es lo que dice... de tensión. No. Ah, no. ¿Vos estás viendo TikTok durante el programa, Belén? No, me abrió en Twitter un video. ¿Por qué yo te tengo que dar explicaciones de lo que veo? ¿Y por qué vos tenés que escuchar tu TikTok? En pleno Bueno, Perdón, habló perdón. de vuelta, voy a mencionarlo de vuelta a Dagoberto Marico, presidente del TEI, en Deportes 1. Dijo, serán 8.545 socios que podrán participar con voz y voto en la próxima asamblea del club. Estamos hablando de 8.545 cerristas que van a tener en sus manos, en su jurisdicción, en su poder, el decidir quién va a estar al mando en el club Cerro Porteño. Zapac ya no está. Hay 2 movimientos ya inscritos en el TEI y son 8.545 personas del Club Azulgrana que van a estar buscando su candidato. Qué locura. Y hay que ver qué sucede, ¿eh? Ese día. Ese día. ¿Qué va a pasar? Se Exacto. vota, pregunto desde el desconocimiento, esto se estaría realizando en el estadio de Cerro. Claro. Pero, ¿sabes? Ahí me viene otra vez una duda que justamente ya lo hablamos en vivo. Muchos ya habían dado su opinión, pero ¿te acordás que se pasó el tema de las votaciones?
Sí. Se pasó para enero. Para enero. Que Bueno. estaba pautado para diciembre Para diciembre. Ujú. Se pasó para enero. del 2026. ¿Entendés? ¿Y qué pasa? Que lo habíamos dicho que toda la gestión que está a cargo de la presidencia anterior va a tener que tomar así de lleno, porque vos tenés que preparar todo. Y ahora, ese es para mí es la gran 30. tarea. 30. ¿Qué 30? ¿30 de enero? No, ¿30 qué? 30 personas por día están poniendo el día. 30. ¿Qué? Por eso también pasa, ¿verdad? 30 personas al día estaban poniendo el día como socio de Cerro. O sea, por día hay 30 Ambos movimientos, socios. Ambos movimientos, no te iba a decir tal hizo tal otro porque Pero no entiendo, o sea, están poniendo al día gente de Cerro. están poniendo al Para el día. voto. ¿Quiénes? Ah, claro. Están ¿entiendes? poniendo al día a socios cerristas que no están al día para que voten. Ah, para que estén habilitados. Pero no es que del bolsillo de cada socio. No, del bolsillo de cada persona quiere que se le vote. A la pucha. No, pero Si eso no, es- pero tengo eso es amigos mexicanos. sumamente gravísimo. No, en todos lados pasa. Y de ambos lados también ha de pasar. Pasa mucho. En eso, Olimpia Belén, también o sea, pasó, en sí, Cerro sí, sí, pasa. En ambos lados lo hacen eso. En la política, es cuando es en la algo política político en es general así, es así. Pasa eso. Tengo amigos De que me repente ve a gente que ya no está en vida votando, ¿entendés? Pasa. pasa y qué va a Pasa. hacer. Y todo hace, no es que hace uno nomás, ¿verdad? Y tengo un amigo que me dijo, che, mi brother, no sé qué, me pusieron al día. ¿Y por qué? Y 30 personas están poniendo al día para que voten. A la pucha. No te Para hacen que puedan movimiento, entrar, porque para de que ambos pueda lados entrar hay. esa cantidad Claro. de personas y votar ese día. Hasta el momento son, bueno, se cerró eso. Pero ya cada uno depende de su voto, ¿verdad? O sea, 8.545, hay que ver quién compró más. Mamá quería lo que va a hacer en enero. Y bueno, ¿y qué O sea, lo que va a ser de ahora en más toda la campaña para que cada grupo pueda estirar los socios de este lado, del otro lado. pero... Y el club del medio luchando por el torneo. Porque les quiero decir una cosa, a los que le pusieron al día, a los que le pusieron, no es que se pusieron, le pusieron al día, el voto tienen ustedes igual. Sea del lado que te hayan ayudado, el voto tienen ustedes, hermano. De ustedes depende. No a nadie te va a poner una pistola en la cabeza, yo te puse al día, yo vota por mí. Nadie va a saber. O sea, vos vas a estar ahí, cuarto oscuro, y puedes votar al final por quien vos quieras. Quiero mandar un saludito ahí a los muchachos de Transfer. Ahí Benja Soler y demás que están. Saludos para vos, mi rey. Feliz cumpleaños por ayer. Y están todos conectados los muchachos. Den la capetea a su jefe. Por favor, les pido. Continuando con otra noticia. ¿A vos ya te pusieron al día, Franquito? No, Epa, yo no. buena pregunta, ¿eh? No, yo ¿Te no. pusieron al día, Franco? No. ¿Habrá algún ¿Por qué vas a votar, Franco? movimiento? ¿Cuál es tu ¿Se puede saber tu movimiento? número de socio o no, Franco? No sé, desde los 18 no pago. ¡No! 19 por ahí, debo. O sea, vos no vas a votar en Franco esta. Chelson. 4 años debo. ¿Sabes lo que eso es, Belén? No vas a votar esta vez. Y ¿verdad? yo estoy presidente. ¿Eh? Si vos necesitas un voto presidente, Sobre Franco. no, pero ha sido mucha plata. Ya voy a poner. Creo que, No sé. creo que voy a volver. Voy a volver a reasociarme nomás, pues si no tengo que pagar 3-4 meses seguidos y ya no. Ah, pero al cancelar, pero igual no tenés que pagar todo. No sé, pues 3-4 años tengo Para que mí pagar. tenés que Yo pagar. desde el 2018, 19, 20, 21, 22, Tenés que 23, pagar, ¿verdad? 7 No años sé, debo. GI, Franco Moroso. Franco Moroso. ¿Para qué valor? Ya sé, no. Franco Moroso. No, Ese ya yo tengo- ando pa' ver. No. Club social y eso, club social eran debo. Eso A la club pucha, de- sí, lo obvio. Sí, yo ando muy moroso. Ese tema de cuotas a mí no me... Zapá cumplió su No promesa. es tu amigo. No es mi de amigo. Que la olla... Es que la olla internacional. Que la olla iba a tener finales internacionales, Internacionales. pero nunca dijo que Cerro iba a jugar una. Bueno, dale, chat. Dale, pues, chat. No le quiera a su club. Pero Bueno. vos, ¿a quién votaría, Franco? Así en serio. Sí, dale. ¿A quién Tenés que votaría? elegir. Hoy Franco está Franco, exactamente. al día. Franco está al día y puede votar para el próximo presidente de Cerro Porteño. ¿A quién vota? Franco da Rosa, hincha cerrista. ¿Por quién va a votar para la presidencia de Cerro Porteño? Le das a Pac y a toda su gente, Sí. quien sea que esté en la vereda enfrente. Quien sea. Pero hay dos movimientos. Hay dos. Pucha. Hay dos Tenés movimientos. Carito Rejale y Ariel Martínez. La gente de Zapac
El Franco mira al frente. No me gusta ninguno de los... O sea, el que menos me gusta evidentemente es la gente de Zapac. A ellos sí no le votaría. Pero ¿y ese día te vas a presentar para votar o no? Yo cuando voto, Belén, sí cuando esté el día. No sé para qué me preguntan esto. Yo no tengo ni voto. yo soy Bueno, muy no responsable queríamos de la saber, gráfica. nomás por curiosidad, como que vos sos un gran Si yo cerrista. pudiese votar, Ah. ¿Y si, no sé. y si hay la posibilidad de ponerte al día y votar en ese día? No, No, ya no pongo. Y bueno, y pues el voto Pero... es secreto luego también. Es que eso es lo que digo, no me gusta ninguno de los dos. No me gusta ninguno. No Y me pues está mal también si es que no te me siento- ausentas. no me siento identificado con ninguno de los dos. Le votaría a cualquiera de los dos sí, con tal de que no sea Zapac. ¿Entendés a lo que voy? Pero tampoco que me diga Carlitos Rejala me representa como cerrista, ni Ariel Martínez me representa como cerrista. Ninguno de los dos me representa como cerrista. Gran Pero cerrista, le elegiría a cualquiera de los dos con tal de que no sea Zapac. gran cerrista, como buen cerrista, es moroso. Exacto. ¿Cómo que? Cese preso. Exacto. ¿Cómo que presos. exacto? Cese presos. ¿Ustedes, chat, a quién le votan si pudieran votar? Los Dale, cerristas. tienen ¿A quién? el chat tiene que votar. ¿A quién le votarían ustedes? Pues me dicen cagón, pues ninguno de los dos me representa, hermano. Le mataste a la topadora ciclónica Franco y te haces el cerrista. A ver. Topadora ciclónica. Mira, Zapac, Payo, Rejala, Zapac, Aedo, Zapac, Zapac. Zapac. Yo le votaría a Zapac, de vuelta. Santi Peña, Marito, Zapac, Ñatola. ¿Te dan cuenta porque no se puede preguntar bien? Saludo a Coque, Recanate. saludo, Curita. Franco, Gran jugador de fútbol. Rejala. Gran jugador, la Buenas, pizza. Chilaver, Zapac, todos limpistas Zapac, Larisa Riquelme, Fernando Lugo, Belu. Zapac toda la vida. Zapac toda la vida. Y no es que olimpista. Zapac no está, ¿eh? Y no es que olimpista. A Efraín Querido no. presidente Zapac. Franco, ¿vos estarías directivo algún día de Cerro? Seguiría ¿Aspirás tus a eso? raíces. No. ¿No? Y Tichi. ¿No te gustaría aspirar a eso? Es que, ¿qué es lo que yo le puedo ofrecer a Cerro? Dirás. ¿Qué yo le puedo O ofrecer sea, a si Cerro? lo ya empezamos. Vamos a parar. Pero espera, hay una planificación. Vendeme humo. Vendeme humo, Claro, loco, de acá a ¿sabes? 10 Si años. algún día Sí. tengo guita y tengo plata y me sobra y evidentemente no voy a tener hijos, pues me voy a hacer me voy a hacer no quiero yo tener hijos todavía, ¿verdad? Y si tengo plata y soy soltero, codiciado, feliz de la vida, viviendo en un yate, ahí sí voy a meterme para ayudar, pero ahora mismo no, ni No, pero ahora no es ni imposible. 30 mil guaraníes no tengo que darle. Pues Yo una plata. vez soñé- ¿Sabes lo que yo una vez soñé? Pues tampoco ya no soñaste? llega más, ¿o qué? Yo soñé ¿Vos te ves como directivo de Sí, Olimpia? alguna vez, sí, ojalá. Ojalá. Por eso yo soñé una vez que Elon Musk me regaló. Elon Musk. Elon Musk. Mm. Me regaló $1.000.000.000. Es lo más. ¿Y yo qué? lo- ¿Y vos invertís? Olimpia. Lo primero que hice fue ir a pagar todita la deuda de Olimpia. Y me acuerdo que me reuní con Polenta. Y le dije, ¿cuánta plata querés? ¿Cuánta plata querés? Decime. Y le di el doble de lo que le debíamos para que nunca me rompa la bola. Que el peor negociador de la historia de Olimpia Y era, tenía boludo. mucha plata, boludo. Entonces ya... Elon Musk. Elon Musk. Y nada, eso soñé. Y después me desperté y me puse triste. Quita tu micrófono. Quita tu Hola. micrófono. Quita tu micrófono. Quita tu micrófono de ahí. Y ponerle a Coque en pantalla completa. Por favor. Coque en pantalla. Hace una pose así tipo político. Pose tipo político. Tipo así, Tipo- puño arriba, más o menos, de vamos. 3. Por favor, hagan captura y vamos a hacer un flyer al chat. Habilítame la computadora. Adelante. Pueden hacer captura en 3. Capturan 2. Capturan 1. El mejor flyer de Coque Presidente. Le vamos a estar teniendo en cuenta para la próxima entrada. Lista, tremosa. Espera, ¿y tu eslogan, Coque? Avanza el coloso, eso de Cano, Tu eslogan. con rumbo a la meta del triunfo final. Caminos a la gloria Su eterna. historia. Juntos caminos a la gloria eterna. Camino. Ahora. Votar lista 3. Coque Presidente. Juntos camino a la gloria eterna. Coque Vita Presidente. ¿Pueden hacer un flyer de Coque, por favor? Cierto, y tiene que Algo que mandar. pueda jugar con tu apellido, tipo Barrios, por ejemplo. No, ese no. Coque del barrio. Ya, yo te digo que ni uno de mis dos apellidos. No, jueguen. José Barrios, Él le para coquequita, todo el coquequita. país. ¿Sabe Algo cómo es así. su segundo apellido, verdad? No, Salcedo. No, espera. Ah, no. Él es este tiene- pariente. Él tiene más cerrita en su apellido. ¿Vos crees que esa... Pues Zapaqui así. ¿Vos crees que...
Espera Ya me que quedé Fran. loco, ya me tiene loco. Respira, Ana, Fran. Dale, extraño a su Compañero, presidente. te vi un poco mal esta semana. Tranquilo. ¿No? Sasa, no Zapac. No, inhala. Sasa también tan falla conmigo, Sasa. Exhala. Me duele lo que dijiste, Sasa. Pero, ¿Qué dijo escucha, Sasa? ¿Qué dijo no Sasa? dije Sasa, es pro. Ah, ya. Ay, Bueno. sí. Y... ¿Qué pasa? ¿Con qué pariente es Sasa y Mingo? ¿En serio? Pero de verdad, fuera de chiste, Belén, fuera de chiste. Es primo de mi Tu mamá. sangre. Pero vos sí que si te ven van a decir, este es mi sobrino, o ni en pedo, Coco. No, ni en pedo. Le van a negar. Yo creo que yo nunca le vi a ellos, o sea, se habrán ido como dos, tres veces por ahí a comer asado. Ah, o sea, es que tú tipo, como que se corta esa relación familiar. Claro, porque ¿verdad? pasa que Típico los que no Salcedo- compartís con alguien de los tu familia. Salcedo son todos cerristas. Mi Ah. mamá es cerrista, sus hermanos son cerristas, mi abuelo es cerrista, mi abuela, ella dice que es Paraguay, pero en realidad yo tengo en mi corazón que es olimpista. Y los barrios son todos olimpistas. Mi abuelo era olimpista porque ya falleció. Mi papá olimpista, todos sus hermanos son olimpistas y mis primos también todos olimpistas. Ah, mira. Se divide la familia así en nosotros. Se vive. Dagoberto Mareco dijo que en este caso, por algún motivo, hay menos participantes, electores. Mucha gente vino a pagar después del 4, pero ya se había cerrado el plazo para integrar el padrón. O sea que muchos quisieron insistir ahí, pero ya se había cerrado el padrón y ya no pueden votar las personas que fueron a... Se fueron a pagar su deuda, pero no les sirvió de nada. Movimiento topador. ¿No te gusta el movimiento? ¿Te acuerdas del topador? movimiento Me gusta el naranja? movimiento topador. ¿Por qué se hizo famoso ese movimiento Yuawi. naranja? Movimiento naranja. Yuawi, El de movimiento naranja. Pero horrible que México, era. ¿Qué pasó No. en el TikTok? Nah, pero Yuawi, movimiento naranja, pero hay una versión nueva. No, pero ¿cómo era que se hizo famoso eso? ¿Por qué? ¿En TikTok era? Por Yuawi. Yuawi era un mitad ahí que cantaba y cantaba. Movimiento México. Oso adoptado naranja. Coque. ¿Qué? Da tus manos, movimiento Con que naranja. regalanos un vale de pancho con gaseosa y te votamos, dice. Y este es el nuevo, escuchá, este Belén no escuchaste todavía vos. ¿Qué? ¿Qué es ese? Y este es el nuevo. A ver. Este es con Yuawi cuando ya es grande. Yuawi crece. Entra Maines, el nuevo jugador. Es el nuevo capitán del equipo. Perdieron por las elecciones en Movimiento Naranja porque son tipo Contreras, diferentes. Perdieron las elecciones y un nuevo presidente se llama Maines. A Y ver. apareció Yuawi otra vez con su sombrero, su Con su ropa. vestimenta. Maines, a cambiar el marcador. Entra un nuevo jugador. ¡Qué emoción! Presidente Maines, Maines, presidente de México. Presidente Maines, presidente de México. Uy, Ese nomás, perdón. qué fuerte. Bueno, volviendo a Fútbol. Fútbol. Hay La selección. la data, claro. La selección ¿Qué pasó con la albirroja? acaba de publicar el costo de las entradas para el partido contra Chile. Epa, muchos se están preguntando, muchos quieren saber cuánto está la entrada. El lunes se va a poder comprar. ¿Cómo es esto? ¿Cuánto sale? Coque, por favor, contame. Gradería Norte está 80.000, así también Gradería Sur. Plateas 150.000, Preferencia A 250.000, Preferencia B 300.000, Preferencia C 450.000, Preferencia D 300.000, VIP Albirroja 600.000 y la Preferencia E que va a ser para los visitantes, para Los chilenos, amigos po. chilenos, 2 millones, 2 millones. es 1,5 millones. Bien, $200 Uy, bien. ya, pues sí, es muy $200. cara la entrada, po. para la y bueno, pues, yo Sí, allá- no, déjate No, joder. pues así te van a decir, te estoy diciendo. ¿Cómo hablan los Yo- a mí me chilenos? chupa un No, huevo. ya, po. Ya, po. No, ok. Ya, pues sí, muy cara la entrada, po. campeón. Tenemos muchos audios. Quiero escuchar a la topadora haciendo su candidatura, ¿verdad? Con Coque va. Coque. Con Vicepresidente. A ver, vamos Ya. a escucharle a la topadora. Vicepresidente. No, no está todavía la topadora, pero la tostadora también estamos. La tostadora bien está. Tostadora, yo confío en vos, tostadora. Confío en vos. Tenemos audios. A ver los muchachos, Matecoyo. Ahí le dejo el simulacro de su colega Karina Deportivo. Hacerlo le toca a Palmeiras, lo que va a hacer si es así va el lunes. Y a los pingüinos están en Nacional. Bueno, Nacional. ¿quién está eso? No me da galla para ese circo. No, pero está bien. O sea, Pe- No, todavía no. espera, poné un poco. ¿Por qué vos querés que te decime los toque? grupos. A Te ver, digo. decí un poco los grupos. ¿Por qué vos querés que te toque Le voy a mandar Nacional? WhatsApp allá. Simulacro. Atlético Nacional. No. Nacional de Uruguay. Es el más fácil de todo el grupo A. O sea, de todo el bombo 1.
Prefiero que me toque Nacional antes de que me toque Peñarol, antes de que me toque Palmeiras. A Olimpia le toca Flamengo, Palmeiras, sí o sí. Botafogo, Puedes decir River. nomás, grupo A, grupo B, grupo C. porque Grupo está- A, Pues está feito, donde está Libertad. Grupo A. Sí, bien. A Libertad le toca Sí. en el grupo A Botafogo, Sporting Cristal y Central Córdoba según esta simulación. Pasa, Rafa. Grupo B, Cerro Porteño, Táchira, Independiente del Valle y Palmeiras como cabeza de serie. Grupo difícil. ¿vale? Olimpia, Nacional, Talleres y Carabobo. Hija de puta, si ese grupo, papá. Carabó qué o rica Bulo cola. Bulo. ¿Eh? O Bulo Bulo. Sí, San Antonio Bulo, por ejemplo, y genial. Vos sabés que yo siento que a Olimpia le va a tocar Palmeiras. Ojalá. Le va a tocar Palmeiras. Nona. ¿Qué? Porque no, Nona. Tiene miedo. No, no creo que le toque con Cerro. Talleres nos coge coque. Vos sabés que te voy a decir algo. Talleres no está bien, ¿eh? ¡Qué termo que sos! Talleres Amigo, no no está está bien. Campeón. Talleres no te va a ganar a vos. No, pero yo te estoy diciendo que Talleres no está pasando un buen momento No ni en la está Liga bien. Argentina. Fue campeón porque empató, pero literalmente ese partido fue horrible. Yo estuve en la cancha. Vos le ganás. 120 minutos estuve parado viendo un partido prefiero ver un partido de General Caballero de Mayo que se juega a las 9 de la mañana. Con eso te digo todo. Talleres juega mal. El único que mueve en Talleres es Matías Galarza. Si Matías Galarza no está en Talleres es malo. Uy. Talleres se encuentra en la posición Talleres 13. no gana en su torneo local. Talleres 6 puntos tiene 6 Talleres. puntos de 8 fechas, ¿verdad? Pero le ganás. Sí. Por eso. ¿Le ganás? 8 por 3. ¿Le ganás o no le ganás? ¿A quién? A Talleres. Hoy por hoy Olimpia le gana a Talleres. Bueno, Hoy por hoy allá no sé. Pero Eso es un acá partidazo. sí. cayó Acá ya la sí. trampa. Cayó la trampa. Olimpia Talleres. Cayó la trampa. Me gusta ese. Coque Cayó quiere la trampa. que le toque Talleres para verle a Jul. No, muchacho, este No. tipo comprometido, está comprometido, Ya le muchacho, vio. ¿qué digo? Coque quiere que le toque. Basta. Dale. Así. Así ya le viste, ¿verdad? Sí. ¿Ya le vimos vos? Yo no, ya le vi. Sí, súper buena onda. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y que Julio es buena onda? Ah, bien. No, hablaste con ella. Yo no hablé. Sí, hablé Yo me con asusté. Lunes 20:30 ¿Te el sorteo, ¿no? asustaste? Sí, ¿Qué te asustaste? Fuiste- estábamos haciendo una ronda y ella me pasaba la pelota y yo le pasaba la pelota a ella y después vino más gente. Estábamos pasando una pelota ahí, ¿verdad? Y después ya me agarró ansiedad. Me agarró Porque le ansiedad. pasaba mal y ya me pasaba bien la pelota y yo te piro. Dije, me voy un rato, dije. No. Coque sin código, me dicen Coque infiel. Pero espera, ¿por qué Coque infiel, muchacho? Ella me preguntó algo y yo le respondí. Las pasiones todo en lo que pasó en Kids. Ayer Vámonos, Ray. Poné. las pasiones todo en lo que pasó en Kids. Ayer lastimosamente no salí. Hoy empezó el torneo de apertura por la fecha 9. Con un partido como 2 de mayo versus General Caballero, donde el Gallo Norteño se termina quedando sin uno menos a los 47 del segundo tiempo, que sería el penal por doble amarilla, que Teodoro Arce lo cambia por gol. Después tendremos Guaraní versus Temeteriga a las 7:30. Y mañana tendremos el partido picantísimo entre Libertad y Olimpia. Duelo de puntero puede ser. Sería luego en la Huerta. Después se viene Cerro versus Ameliano a las 6:15 en La Hoya. Después viene el partido de Deportivo Recoleta versus Luqueño a las 8:30. Y para cerrar la 9ª fecha el lunes, cerraría Nacional versus Triniense a las 8:30. Bueno, no pasen estudio y les quiero mucho. La última vez que Olimpia ganó en la Huerta fue en el 2021. 2021 Olimpia Gol, gana. gol del Pollo Recalde. Imagínate. Ya apoyó, ¿eh? Se equivoca Barosa, el Pollo Recalde recupera y le marca al arco de Martín Silva. No había gente en ese. Ustedes ¿Sabes? se dan cuenta que si Pasión Kids termina siendo un gran periodista deportivo, fuimos parte de todo eso. Ah, no. Pasión Kids, todos confiamos en vos. Mira este chat, mira lo que te dice este chat. Mira, Pasión Kids ve después de su clase, así que escríbanle chat. Buena. Imagínate después de Dani Chum. Puede ser. Y empezó con Pasión los- Kids. O un Nelson Rivera. Pasión Kids. No, no va a se ser mi me comentarista. Va a ser mi comentarista. Expectativas para mañana, Coque. Vamos a hacer algo. Vamos a decir cómo va a ser el partido de Libertad mañana. ¿Ok? Libertad Olimpia. Hablemos de Libertad Olimpia. Belén. En un cuasi clásico, Ese estadio que se va a llenar mañana.
Sí, Acuérdense. obvio. Bueno, No, una no. de las pocas veces que se Y- puede y- llenar, y- ¿verdad? Libertad, No, Libertad nunca se va a la cancha, pero contra Olimpia y Cerro siempre van a llenar. Sí. Está bien, está bien. Un más periodista que el boludo vender humo de Bueno, Belén, Hola. Olimpia Libertad, ¿cómo sale mañana? Va a ser una noche realmente de mucho fútbol. Libertad no le va a ser fácil en su cancha, con su gente. Pero Olimpia, en estos partidos, teniendo en cuenta la final que perdió contra Libertad hace poco, le va a ganar 2-1 al Gumarelo. Bien. Franco, Roque no va a entrar ni a aparecer. Tacuara no va a hacer ningún gol. Y la figura de Olimpia va a ser Benedetto en el segundo tiempo. me gusta. Franquito, Que responda Marcos primero. bueno, Marcos, Va a ganar Libertad, va a ganar por 2-0. Debería ser. 2-0. Así nomás. Así nomás. Pero decir nada, no Y si sé. quiere meter los goles. ¿Qué? Esperá. ¿Cómo se va a plantar a Libertad? Viste que hoy no está Nelson para que pueda hablar más Claro. largo y extendido sobre Libertad. Entonces vos... ¿quiere meter los goles, Marquitos? En Libertad va a marcar. Sí. El señor Ya, Umaule. Roque Santa Cruz tiene que Dios. marcar esa gran ante Olimpia. Otra Y- vez, Pio. Si está el señor Melgarejo, lo canta, lo grita. 2-0, Melgarejo y Roque. Franquito, 1-0. Tranquilo, sin mucha dificultad. ¿De quién? ¡Y Roque! Para buena onda. Es lo que yo creo. Coque, ¿cuánto sale el partido entre Olimpia y Libertad mañana? una cosa voy a decir. Solamente una. No, tranquilo. No digas quién es. Y después, No, piensen no, no. ustedes con todo. Tranquilo nomás, Coque. ¿Quién es Olimpia? Tranquilo. Mamá quería. ¿Quién es Derly González? Huguito. Ahora no digo más nada, ¿eh? ¿Cómo? Qué gusto sacar de contexto eso. Cuidado, pero Huguito. Vamos a ese sacar de tipo contexto partido. eso, chat. Y vamos a cagarle. ¿Quién es Roque? Ya. Decí? ¿Quién es Roque? Decí? No, Roque es un gran jugador. Ojalá tenga un buen partido contra Querés Olimpia. usar la mufa a tu favor. ¿Te No das le cuenta podemos cómo- invitar un día a Roque acá. Una vez fue a mi casa a jugar play conmigo. A la pucha, pará un poco. ¿Quién sos, boludo? Tranquila. Tranquilo, Un pan. día Roque se ¿Vos fue a sabés qué? jugar play Roque conmigo. se fue. ¿Y sabés quién también se fue? Santi Peña. Estamos jugando ahí haciendo. También, también. Hizo jugar a Santi Peña, le ¿Qué hizo- tal, hizo Franco? jugar ¿Cómo Fadra está? ahí. Un Fa- gusto. me trajo realmente. mejor en este Me juego. trajo Vamos a estar figurita, mejor. me Un trajo gusto, figurita. vamos a estar mejor, Y vamos. Roque se fue a jugar play conmigo. Y yo le pregunté por Lescott. Y por Joe Hart. Mamá. Y por Shea Given. Fue real para la publicidad, tío, fue. La verdad, yo soy sincero. Saludos a la. Pero no pagan ellos, disculpame. Audios. Un ratito. Hay audios. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen viernes. Buen viernes para vos. ¿Qué tal si para la previa de los combos que vienen con Paraguay entrevistamos a algún histórico de la selección por ahí? Epa, ¿Qué les parece? Sería genial. se pegaría. En el simulacro de Cardinal cayó Palmeiras en el grupo de cero. No puede ser. Pero bueno, vamos a esperar el sorteo verdadero a ver qué tal. Vamos, Cerro. Vamos, Franco. ¡Vamos, carajo! Pasale a Adri el sorteo. O sea, la simulación. Buscar simulación sorteo Copa Libertadores 2025, te sale ya directamente para poder simular. Hay una página que se llama Copa América 2019. Es el mejor simulador para mí. Tú no sé vos. Ya, bueno. ¿Para qué le diga? ¿Por qué no sé vos? Para que podamos hacer. Ahí están diciendo No, Drop pero para poder Simulator. ayudarnos. Drop Simulator se llama. Ahí mando. Y Ahí manda el link. a todo, dice. Espera, hay más links, hay más audios todavía, Marquitos. Ahorita nomás los audios. Papá, yo jugué Play con Roque con el precio, bro. ¿Qué dijo?
Papá, yo jugué Papá, yo Play. jugué Play con Roque con el precio, bro. Yo jugué Play con el presidente y con Roque, discúlpame. No sé qué te puedo decir. No es mentira. Suena muy loco, pero no es mentira. Y no me pagó. Ninguno de los dos me pagó. Vamos a estar mejor, vamos a estar mejor. Belén, Tranquilo. ¿cuál es tu predicción para las carreras del fin de semana en Fórmula 1 y en Fórmula 2? Bueno, respondiéndote, Fórmula 1, desde que le echaron de manera injustificada. ¿Qué correcta? Ese, sí. Marcos, No hizo un carajo. ¿Están hablando del mexicano? vos ni ves la Fórmula 1 y me venía a decir vos que no hizo un carajo Checo Pérez. No hizo un carajo. Deja de hablar mal del Eco, mejor ve, piloto mexicano en la En su historia. ciudad hubo ese... Del automovilismo mexicano, latinoamericano, perdón, Checo Coco. Pérez es el mejor automovilista de toda la historia del... Piloto se dice. Mexicano. Piloto. Piloto Pero yo no yo Mexicano. yo no veo. Mexicano. Casi te dije futbolista, ¿verdad? Sí. Pero- No. Marco se volvió fanático de la Fórmula 1 cuando por su ciudad pasó ese Autos Locos. Sí, todavía no llegó, sigue auto loco, boludo. Carrera de carreta ve Marco, dice. Y por eso dije lo de Checo, ¿verdad? No coincido con Belén. No, además si Belén apoya a Checo, ya Mejor nos automovilista damos de cuenta la que Fórmula Checo 1, o sea, tiene yo no que... veo ¿Qué? Fórmula 1. No, y que Checo tiene ¿Qué? que darse cuenta quiénes son sus fans, pues Mufaso. Vos viste así todos los días publicando en tu perfil ahí para mamá y después ahora no tiene más ni, ni escudería. Belén. ¿Qué decís? Belén. ¿Qué decís? Ni siquiera ve un domingo. No sabe ni en qué categoría se juega, se corre la Fórmula 1. Déjame de hinchar. No, qué no mufa, sabe ni qué nada, no mufa. sabe ni cómo se llama el vehículo de la Fórmula 1. mufa, ¿Cómo se llaman los qué vehículos de la mufa. Fórmula No sé, 1? no sé. Auto. Bueno, Y uno que no es auto, pero... es un montón. ¿Quién piensa que es histórico de Paraguay? Miguel Almirón, vio. Todavía no ganaron nada, o sea. Entrevistaron históricos y ganaron ya hasta la mundial, señora. Señora. Pero algo histórico en la Me da selección, rabia. Carlos Humberto. Vamos a apoyar a Joshua. A ver, tener un... Tenemos, Chiarse, creo que Chito tenemos para hacer el Ayala. sorteo, ¿eh? Tenemos, peor. Tenemos... Ahí está. ¡Epa! Ahí está, me gusta. Simulación. Apretá la F11. F11 apretá. Simulación del sorteo. ¿No hace nada? Pero no, como la música. Pam, 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 pam. Ahí está. No, ese no. Racing, Flamengo, Vengo. Botafogo, Pam, pam, Nacional. pam. Peñarol, Palmeiras, River, A ver, algún Sao paraguayo. Paulo. Pero así solo. Libertad con Flamengo. ¡Olimpia Peñarol! Olimpia con Peñarol, ¿eh? Sí. Vélez. Vélez. A ver, ahí hay que bajar un poquito el... El Zócalo sacamos, Rafa. Por favor, te pido, mi rey. Cerro Porteño, ¿dónde está? Me parece Pero ¿por qué te preocupa tanto Cerro Porteño? Perana un poquito. ¿Ah, qué? ¿Qué pasa? ¡No, more! No, el grupo de Cerro, amigo. A ver, vamos por el grupo, Coque. Vamos por Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D, hasta el H, mi Bueno, querido. el grupo A, Racing, Colo Colo, Vélez y Barcelona. Racing, me gusta. Grupo B. Espera, ¿podemos tirar nuestra simulación? ¿Quiénes pasan de esos grupos? Más largo ya. Grupo B. Qué malo, Perana. Grupo más. B. Sí. B. Uno quiere B, aportar. B, B. Está Libertad en el grupo B. Grupo B para Libertad. Grupo B para Libertad con Flamengo, Sporting Cristal y ese quién es. Ah, Central Córdoba. Central Córdoba. Central Córdoba. Ahí está, sí. Después lo tenemos. El grupo C, Botafogo, LDU, Nacional, Atlético Nacional y San Antonio de Bulo Bulo. Mamá quería ese grupo. Grupo D. Qué feo Grupo de... D, Nacional, Bolívar, Fortaleza y Alianza Lima. Alianza Lima, ok. ¿Qué Vamos grupo al de- grupo E Grupo donde D? se encuentra un paraguayo. Peñarol, Olimpia, Deportivo Táchira y Bucaramanga. Dios mío. Dios mío, Lidia, si nos pasa ese, hermano. Viña, no. Grupo F, Sí. Palmeiras, Independiente del Valle, Talleres y Carabobo. Ok. Grupo G, Acá, atención, acá se hincha viene lo de complicado. Cerro. Se viene lo Atención. complicado. River Plate, Internacional de Porto Alegre, Mamá querida. Universidad de Chile Y. y Cerro Porteño. ¡Qué choputa! Y el grupo H para cerrar la simulación del sorteo del grupo. Sao Paulo,
Sí. Estudiantes, Sí. Universitario y Bahía. Bueno, ahora yo te voy a decir de los grupos paraguayos, vamos a hacer que cada uno, tenemos el grupo B, grupo E y grupo G. Cada uno va a decir quién pasa y quién se elimina. ¿Ok? Dale. Empezamos con el grupo B. Para mí acá pasa Flamengo y Libertad. Igualito. Flamengo, Libertad. ¿Belén? Obvio decir, no va a ser muy largo ya. No, digo, porque Marco pues estaba diciendo que muy largo ya, así es que Adelante. Y si hace largo diciendo esas cosas, adelante. Sí, tu equipo. Y yo digo que ¿Qué ves? Flamengo y el otro puede ser también Libertad. Bien. Flamengo, Libertad. Ok. Bien. Grupo E. Peñarol, Olimpia. Para mí pasa Olimpia puntero, Peñarol después. Peñarol, Táchira. Creo yo. Qué tirado. Pero, Tepe no es fútbol venezolano, ¿no? No. Sí, Olimpia y Táchira. Cerro le ganó 7-1 a un equipo venezolano. Cerro. Olimpia y Peñarol. Bien. ¿Belén? Olimpia y Táchira. Peñarol. ¿Tú Peñarol? Olimpia y Táchira. O a mí me preguntó, vos te preguntó. Porque lo que conmigo, con Marco, hermano, Jaten, conmigo no tiene nada que ver. Así también iba a decir yo. G. Grupo G. Uy. A ver. ¿Se acuerdan? No, quiero arrancar yo porque este es mi grupo. Bueno, arranca. ¿Se acuerdan cuando hubo un grupo de la muerte en el Mundial 2014 donde está Uruguay, Costa Rica, Italia, Inglaterra? ¿Así era ¿Cuándo? el grupo? ¿Cuándo? 2014, el grupo 2014. Brasil. Brasil, sí. Que donde estaba Costa Rica. Que todo Costa le Rica, daba fútbol a Costa Uruguay, Rica. Italia y Inglaterra era el grupo, ¿verdad? Sí, Costa Rica sí. era qué pasó ahí. Pasó España Uruguay. estaba en su grupo. No, España no. Para mí que España estaba. No, me pasó Uruguay y pasó Costa Rica. Algo sí. así va a pasar. Va a pasar Cerro Porteño, va a pasar la U de Chile. Para mí van a pasar Cerro Porteño y River Plate. ¿Por qué te reí? ¿Por qué te reí? Inter de Porto Alegre no le está buscando a Alan Benítez, imagínate. Bien no están seguros. Sí. Oscar Romero se prefirió irse a Inter que a Cerro, imagínate. Belén. Y este es un grupo muy complicado, la verdad. Yo creo que acá está para cualquiera en este grupo. A mí se me hace que Está cagando puede... el clip, está cagando el clip. No hace falta lo que suba a mi parte si nunca se sube. Una cosa es no se sube luego que no estás. Yo aviso por lo menos si no voy a venir por cosas laborales. Laborales. River Plate, sí. No sé ya, River y Cerro. River y Cerro. Bueno, ¿Por qué? para mí todos tienen oportunidad, menos Cerro, obviamente. Entonces, para mí pasa River e Inter. ¡Audios! Se va a Sudamericana, la U de Chile. En ese orden mismo. Así. River e Inter pasa, dijiste. Ah, espera, y lo está dejando a Cerro Porteño último. Eso es porque es un termo, no como yo. Pero si dijiste que pasa Táchira. Pues yo veo los partidos de Táchira. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Audio, por favor. Buenas tardes, Pasión Estudio. Che, Coque, no vayan a mufar. Yo mañana me voy a la cancha para arreglar tu cagada, Porque yo cada que me voy a la cancha siempre gano Olimpia. Y mañana no me voy a ir. Y quiero que gane. No vaya a decir estupideces. No vaya a mufarle al Olimpia. ¿Ok? Mañana se juega a matar o morir. Mañana gana 2-1. Carta de gol, Richard Ortiz. Y cuando no, Derby González. Todo lo que vos laburaste, lo que hiciste por tu club, te acabo de cagar el oyente. Acá está mi amiga que ayer me estaba puteando. Pasión Estudio, ¿cómo están? ¿Cómo andamos, querida? El partido de Libertad versus Olimpia va a ser un partido clave este fin de semana. Libertad se puede escapar, tanto como Olimpia se puede quedar ahí, lejos de la punta, o puede existir igualdad en puntaje. Así que será, creo que, el partido más atractivo de la fecha. Olimpia en muchos aspectos necesita también mejorar porque existe como muchos decibeles. En primer tiempo avanza con todo y luego va bajando. Y yo creo que en ese sentido tiene que buscar un equilibrio
Martín Palermo, ver la forma de aplacar eso. Yo entiendo que muchas veces existe el cansancio físico, de repente muchas corridas, muchas pelotas, ida y vuelta, pero de alguna forma yo creo que Olimpia se está preparando y va a encontrar ese equilibrio. Y Libertad es un club a respetar, es un club complicado, tienes un equipazo, a pesar de una baja, yo creo que viene muy bien. Y va a ser un partido interesante donde cualquier cosa va a pasar. Y esperemos que sea un espectáculo. Saludos a todos. Un gran programa como siempre. ¿Por qué vos le falta respeto a la oyente? ¿Por qué le falta respeto a la oyente, Franco? ¿Por qué te hace el que dormí, que te aburre su opinión? Justo cuando habla de Olimpia, vos. Estoy enojado con ella. ¿Por qué estás enojado con ella? Porque ayer me mandó este. Pero ya con Nada al ese respecto, pero No, porque ayer me puteo, ¿escuchá? Voy a poner por uno para que escuche. Pero ya bien. con ese rista. ¿Escuchá lo que me dijo ayer? nada al respecto, pero no podía guardarme esto. Y con todo respeto a todos ustedes, Bien, Franquito, buena onda, yo sé que sos bueno, tenés capacidades, eso es un buen profesional. Pero espera, nada, ponen a todo. Tienes capacidades. Franco, ponen a todo, vamos a escuchar el chisme. Ayer ya fue esto. Igual, nomás. Profesional, pero mi vida, hay Mi cositas vida otra vez me dice. que hay que saber discutir, ¿entendés? No siempre las personas estarán de acuerdo contigo. Esta señora se va y se pelea con lo del súper si el pan Felipe sale frío. Imagínate, así es. Así es. Y cuando se trata de una regla, creo que no hay mucho que discutir. Cuando es regla, es regla. Por lo de Marco. Lo de ayer estaba echando. Qué puta coque, boludo. ¿Por qué pido mufado limpia, papá? Para pico, boludo. ¿Por qué pido mufado hacia el club más glorioso de todo? Hay que matar o morir de partido, boludo. Qué loco, boludo. Histórico quiere decir, amigo mío, que hizo alguna historia Está respondiendo el jugando por la selección paraguaya de fútbol. ¿Así o cómo querés que te explique? ¿Querés que te diga que nombre de Yurufleco? Idiota. Fleco, ¿cómo ¡Yurufleco! Pero espera un poco, espera, ¿quién le dijo? Al oyente, ¿qué le dijo? Al oyente. Que le responda. Que le responda. Que le responda. No sé. A ver. ¿Quién es de? A la pucha, 200 puntos tiró, ¿eh? El mío, 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 el mío. Buenas tardes, Pasión Estudio. Buenas. Saludos a todos. Primero que nada, mi voto de confianza 100% para Coque, presidente de Olimpia. En segundo lugar, Cerro Porteño. Y en tercer lugar, 2-1. Gana Olimpia a los muertos de la B. Gol de Derlis González y el primer gol del Pipa Benedetto. ¿Pipa no metió todavía gol en Olimpia? Todavía. Coque, lleva la gorra en la transmisión. Esa es la cábala. La gorrita esa de carcelero. ¿Tenés la foto que te mandé, querido? Muchachos. Cortamos por la música. Qué grande Marcos Morelli. Manda una foto que se le pilló a Marcos. Manda una foto tuya que te encontraron. ¿Qué? ¿Dónde me encontraron, boludo? Adelante. Puli. ¡Es igualito! ¡No lo puedo creer! ¡Es igualito! ¡Es igualito! Nada que ver. No. Cuidado donde se hace zoom. Cuidado donde se hace zoom. Como la de conejo, es Sole Cardoso. No, yo no veo. Paraguay. Nada que ver, boludo. ¿Qué hacías así, Marco? Nada que ver, yo no tengo nada. No, estás loco, viejo. No. ¿Qué tal, Marco? ¿Por qué pico el señor hizo así la foto? No. Mira, hacele zoom a su mano. A la mano. Hacele zoom, por favor, a la mano. ¡Con anillo! Hacele zoom, por favor, a la mano. Lo que pasa es que no se puede hacer zoom por web. No, cuidado donde se hace zoom también. No, es web. Eso es lo que pasa. Zoom a la mano de quién. A la mano de abajo. Y tiene un anillo, eso es lo que te Tiene digo. un anillo en la mano, Y mira. es que miran a la cara del tipo. Tiene un anillo en su mano ahí. ¿Por qué lo que nos pueden decir no? ¿Por qué lo que les pueden Quiero que decir le muestren no? a Marco, por favor. Muestren a Marco. ¿Y qué Marcos tiene en su mano? Marcos Mormelgo. Marcos, Dormís en la sala hoy, Marcos. si vos estabas flaquito, sí vas a estar.
¿Qué mal Franco. Franco. Qué mal educado. Ya está así, va. Franco, ¿para qué pico vos tocás ese tema? Volvé al gym. No. Para, no llega. Perdón. Tenemos más audios. Marco Morel cuando relataba Itagüe para Caraguí dice. Te complica, pero te cansé de fotos después en tu casa. No, que me va a complicar nada, no soy yo. Sí, qué fuerte. ¿No? Soy yo, no soy yo. ¿Hay más audios? A ver. Tranquilo, na huevito, digo Franquito, 12-8 no más nada. Está buchando nomás. Ya apareció la peteadora azulgrana. Sigue ahí. ¡Epa! Le respondió la señora Ray, dice. ¡Epa! A la cocina. Sos un boludo, Diego. Pues qué épico. Sos un boludo. La peor forma de responder, respondí. Va Que épico. te ganó. Va épico, va que 6-0 ya te hizo. Al responder así ya te... Ahí te la toma ahora. Vamos a escuchar. Tostadora. Dale. La tostadora. Bien. ¿Ahora la topadora? Tostado. Es la tosta. Pero la tostadora ya no manda más audio largo. Parece que ya se enojaron. Se enojó ayer, parece. Por favor, que se ¿No le puedo invitar a Ñatola al programa? Si consigue contacto. Dale una. Muchos se burlan, pero Marco ya levantó más balones de oro que Neymar, que Özil, que Modric, que Kaká. Digo nomás. Gracias, tostadora. La topadora se presión. Resumiendo todo, Marco cuando habla de Fórmula 1 es como si fuera que habla de tobateña versus caraguateña en carrera. Y para mí que va a dormir afuera hoy. De bobo, va de caraguateña, vio. Caraguatense, coe. No. Pero, ¿cuál es tu piloto favorito, Marcos? Caraguateña. Marcos. Pero no hiciste con caraguateña. Marcos, ¿cuál es tu piloto Caraguatensa. favorito? Marcos. Paqueño. ¿Y para qué? Dice, Pesilio Domínguez duerme hoy en la... No. No. ¿Cómo vos sabés, Marco? Digo, obvio, Rey, uso todos los micros habido y por haber, Rey. Che. Todos los micros. Todos los micros siempre Muchos destinos tenés. Le estoy esperando a la topadora. Topadora, vos tenés Topa, ahora anda mandando audios muy a tarde. última hora. No sé qué se cree. No, es que con él se Topadora cierra broche de oro. planillera. Bueno, Ustedes está saben- todo en el chat. La topadora planillero. Es que él es planillero, lo de por sí en la fiscalía. Pero aparte de la... Nadie tiene esa información. No, pero Perdón. la topadora es planillera. No, y topadora planillera. Topadora planillero. Hoy no hay pasajeros. Estoy en la oficina. Mira su foto. Mira la foto de perfil. Mira la foto de perfil. Amigo, yo quería comprar ese libro, boludo. Mira la foto de perfil de la topadora. Mira la foto de perfil de la topadora. Foto de perfil. Muestra, vio. ¿Se puede Ah, mostrar? no, Cristiana. Mira la topadora, chat. Leye. La topadora Leyendo un libro. en Buenos Aires, Parece en un lugar que se llama El Ateneo, creo que se llama, Sí, la biblioteca más grande. de Sudamérica, leyendo. Cristiano Agarró Ronaldo. caminera, vos. Ya lo está leyendo la topadora. Cristiano. Claro. ¡Qué fantasma! Hombre de culto. ¡Qué fantasma la topadora! La topadora. No hay nada, estoy en la oficina, pido 1000 disculpas, dice la topadora. Aviso. ¿Qué es eso? Más fotos de coque me mandan. ¿No es coque ese, boludo? Sí es coque. ¿Qué va a hacer coque ese? Sí es. No. Mi foto. Aura, Le dice, falta caballero leer. hace lo suyo y se retira. ¿El libro de quién falta leer? Pati Ginzo. Muy buen libro, Recomendado. Yo me voy, muchachos, a grabar. Chavale. Yo vengo mañana y nos vemos el domingo también. Perfecto. Muchas gracias. Les quiero mucho. Mañana. Igualmente. Vos, deja de mentir. Sos un mentiroso. Marcos. ¿Por qué, veo? ¿Qué es lo que yo me mira? Yo no tengo nada que ver. ¿Qué yo dije Y vos? te pasa vos hablando de Fórmula 1 y no veo un carajo de Fórmula 1. Le sí parece, habla y mufa. le parece a algunos periodistas. ¿Eh? Y sí. ¿A quién? Y si vos ¿A dij- quién? y además vos dijiste también lo de Benedetto que iba a ser goleador y todavía no es goleador. Deja de mentir. No. Estamos trabajando. Estamos trabajando. Con el pipa. Chao, nomás. Sí, los fines de semana trabajan sobre Amigos, si solamente eso vas a decir, anda por donde viniste porque le haces pasar vergüenza a los de tu género. Así nomás. A lo de tu género, ¿no? Sí, para eso. Te le educó la mamá de Pasión Kids, ya. Marco Mormón. Hay que hablar de una información, No. ya que ahora sí estamos serios porque Pato. estamos todos. Hay que hablar sobre
Lo que informa Bruno Pon, Rubén Lescano, convocado a la selección paraguaya para el combo de eliminatorias sudamericanas. Esto cuenta Bruno Pon y yo quiero saber su opinión. Sumaría, ¿ustedes creen que va, bueno, es convocado, no es reservado Rubén Lescano, que justamente ya forma parte de Fluminense? ¿Les gusta, no les gusta? No está Nelson para decir que sí directamente, pero ¿qué opinan ustedes? Banco la inclusión del Lescano, creo que del fútbol local era lo mejor que había. Ahora con este paso creo que también es un premio al ir a jugar al extranjero, que también se ha citado a la selección. Y me parece bien, me parece un gran jugador, me parece un jugador a futuro también, y que ya tenga roce con el plantel me parece genial. Rubén Lescano, Gil también, Ronaldo de Jesús, o sea, toda esta gente de la que se está hablando en algún momento va a ser el futuro de la selección, así que bienvenidos sean. Y cada grupo, aunque sea que no, si no van a jugar cada grupo, porque este es el futuro de la selección. ¿Coque? Me gusta. Banco. El mejor jugador que teníamos en nuestro torneo, en nuestra liga. Fue a la liga brasilera ahora. Banco. Totalmente. Volvemos a la misma cosa. Traemos aparatos que jugaron en el torneo local. ¿Eh? No, muchachos. No, pero muchachos, para mí, por ejemplo, hay varios jugadores en el plano local que deberían de ser convocados. Que Solamente, podrían, aunque sea. Sí, para mí, Robert Ayrton Piri da Mota es un jugador a tener en cuenta para mí, para la selección. Redes juega vóley. Yo pedí, ¿verdad? Yo pedí por Redes, pero... Es imposible, es más difícil que entre un Redes, que entre un Lescano. Pareces Dodoria, me dicen. ¿Quién es Dodoria? Por mi remera. Coque me parece Dodoria. Amo aclaración, nomás Jessica no es cerrista. Es imparcial nomás con su comentario, Belencita. ¿Eh? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Gato Info. ¿Y quién es Belén? ¿Quién es Jessica? Y Jessica es la que manda audio. Jessica se llama... Mira nomás. Ah, sí, la que me reta. Tenemos audios de la tostadora. Audio. No, el representante azulgrana está callado porque el día de ayer un propio miembro, hincha del Club Cerro Porteño, lo bardeó. Hincha supuestamente, porque todos sabemos que no es. Franquito de Arroz. Tostadora. Te cayó la tostadora. Tostadora. Te cayó. Si te sale bien, te voy a aplaudir, hermano. No puede ser cero, te voy a aplaudir. Estoy buscando la verdadera tostadora azulgrana. Por favor, les pido. No te voy a estar aplaudiendo si no te sale bien. Seguimos en búsqueda. O mejorás, o traemos a alguien más. Muchas gracias. Nos encontramos el día de mañana. Chao, chao. Thank you.